Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa de la actualidad africana por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y estoy aquí en reemplazo de mi compañera Amal Benotman. Vamos con los titulares. La ONU advierte que el riesgo de genocidio sigue siendo muy alto en Sudán, en medio de un conflicto entre el ejército y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido que se han extendido por más de 2 años y que han dejado miles de muertos y millones de desplazados. La República Democrática del Congo y Ruanda parecen encaminarse hacia la paz. Ambos países llegaron a un acuerdo preliminar para poner fin a la escalada que inició a principios de este 2025. ¿Es el fin definitivo del conflicto o tan solo una pausa? Lo analizamos en minutos. Países Bajos devolvió a Nigeria 119 bronces saqueados hace más de 120 años del antiguo reino de Benín, lo que representa una de las mayores restituciones de artefactos de la era colonial y en medio de un creciente movimiento internacional para devolver tesoros culturales. Vamos a empezar en Sudán. La asesora especial interina de la ONU para la prevención del genocidio, Virginia Gamba, declaró que hay un alto riesgo de genocidio en el actual conflicto que asola a la nación africana desde abril de 2023 y que enfrenta al ejército regular con los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Una situación que ha provocado una grave crisis humanitaria y un desplazamiento a gran escala. Los detalles los tiene Maxime Plouvinet. El riesgo de una violencia generalizada permanece en Sudán. La representante especial del secretario general de Naciones Unidas advirtió el lunes que el riesgo de genocidio sigue siendo elevado en el país del este africano. Los continuos ataques selectivos contra determinados grupos étnicos, especialmente en las regiones de Darfur y Kordofán, preocupan especialmente a mi mandato. El documento agrega que las fuerzas de apoyo rápido, o FARC, y sus aliados de las milicias árabes armadas siguen llevando a cabo ataques por motivos étnicos contra los grupos Sahawa, Masalit y Fur. No es la primera vez que la instancia internacional de actores humanitarios lanzan la alarma sobre la que es considerada la peor crisis humanitaria del mundo. Es muy lamentable que este conflicto haya creado una amarga realidad humanitaria que ha afectado a todos los aspectos de la vida de millones de sudaneses. Hay decenas de miles de muertos y heridos, además de 11 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. En Sudán, el creciente uso de armamento tanto por las fuerzas del ejército como por los paramilitares de las FARC se suma a masacres de carácter étnico y al uso generalizado de violencia sexual y al bloqueo de la ayuda humanitaria provocando hambruna. Cada parte culpa a la otra, pero el resultado es el mismo. Se está estrangulando la ayuda y se está matando de hambre a los civiles. Son actos intencionados. Los ataques contra alimentos, medicinas, supervivientes y trabajadores humanitarios son violaciones del derecho internacional. En mayo, la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, rechazó la demanda de Sudán que acusaba a Emiratos Árabes Unidos de complicidad en el genocidio contra la comunidad masalit por su supuesto apoyo a los paramilitares de las FARC. Los Emiratos negaron estas acusaciones. Pasamos a la República Democrática del Congo, que llegó a un acuerdo preliminar con Ruanda para poner fin al conflicto en el este del país que se intensificó a principios de este año, cuando los rebeldes del grupo M23, al que la República Democrática del Congo acusa de ser respaldado por Ruanda, avanzaron y tomaron la estratégica ciudad de Goma, seguida por la ciudad de Bekabu en febrero. El pacto aborda la integridad territorial, busca un desarme e integración condicional de grupos armados, la prohibición de las hostilidades y el establecimiento de un mecanismo de seguridad conjunto. Este sería el tercer acuerdo luego de que el año pasado ambas partes llegaran a 2 veces a un acuerdo que al final no fue respaldado por ninguno de los dos vecinos. Le preguntamos a Silvia Perazo, magíster en Historia y especialista en África contemporánea, si este podría ser el fin del conflicto o una pausa momentánea. Bueno, creo que en primer lugar es una pausa momentánea, ¿no? En segundo lugar, creo que hay que ser muy cautos respecto a lo que significa este acuerdo de paz. Puesto que tendríamos que también saber un poco más acerca de la letra fina, y creo que todo ello va a depender de que el acuerdo sea un acuerdo definitivo y que ponga fin a 30 años de conflicto, o que sea, digamos, solamente un impasse en esta sangría que está precisamente aquejando a República Democrática del Congo. Me parece que el kit, ¿no?, de que este acuerdo de paz sea diferente del resto tiene que ver con que Ruanda se comprometa efectivamente a
no armar, a no apoyar, a no financiar al M23, que es uno de los grupos en conflicto, y que por otro lado no infiltre, ¿no?, soldados del Frente Patriótico Ruandés dentro del este del Congo. Y por otro lado, creo que la otra clave para que este acuerdo de paz llegue realmente a significar la paz definitiva para el Congo tiene que ver con que el presidente Tshisekedi logre hacer que las Fuerzas Armadas del Zaire no apoyen más a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, que es precisamente el grupo armado ruandés integrado por los Hutus genocidas, que hace 30 años tuvieron el desastre de Ruanda, ¿no? Organizaron el desastre de Ruanda, que precisamente es la excusa que coloca siempre el presidente de Ruanda para intervenir en el Congo. Si tomamos esas dos claves del conflicto, podemos quizás pasar de este impasse, que significa, ¿no?, esta firma preliminar del tratado, a una paz mucho más duradera que pueda autoperpetuarse. También le preguntábamos a Silvia Perazo si este acuerdo necesita reformas de fondo. Sí, creo que sí. Creo que hacen falta, sobre todo, algunas cuestiones que tengan que ver con armar protocolos y mecanismos para asegurar la cooperación de los dos estados respecto de los refugiados y respecto del desarrollo. Es decir, necesitamos pasar de los postulados y las declaraciones a acciones concretas, a mecanismos concretos. Y estos mecanismos concretos tienen que incluir, primero, protocolos estrictos respecto a cómo va a verificarse el cese del fuego, ¿no? ¿Cómo va a verificarse que no haya un rearme de las milicias armadas, ¿no? Y también tiene que haber cierto acceso, cierto consenso respecto a cómo vamos a hacer justicia con las miles de víctimas que han perecido en este conflicto, ¿no? Es decir, mecanismos que prevean el castigo para quienes financiaron, para las milicias que los perpetraron, ¿no?, y con quiénes son los cómplices. Porque si no, no hay manera, no hay forma de terminar definitivamente con el conflicto, siempre se vuelve, ¿no? Siempre se vuelve. En este último sentido hay que luchar contra las amnistías que frecuentemente se dan hacia los grupos armados cada vez que hay este tipo de conflictos prolongados. A continuación hacemos un repaso por otros hechos que fueron noticia esta semana en el continente. En Costa de Marfil, el partido gobernante nominó oficialmente al actual presidente Alassane Ouattara como su candidato a las elecciones presidenciales del 25 de octubre. El mandatario, en el cargo desde 2010, aún no ha confirmado si se postulará a un cuarto mandato, y la noticia se da 3 semanas después de crecientes tensiones que estallaron cuando a varios políticos de la oposición se les prohibió participar de los comicios. El jefe de la Junta Militar de Mali, Assimi Goïta, se reunió en Moscú con el presidente Vladimir Putin y desde allí declaró su deseo de reforzar los lazos con Rusia en materia de defensa contra la amenaza de grupos yihadistas en el país. Ambos líderes también firmaron acuerdos comerciales, y este viaje se da solo días después de que el grupo de mercenarios rusos Wagner dejara Mali tras dar por cumplida su misión de combatir a los rebeldes desde 2021. Pasamos ahora a Nigeria. Lagos celebró la restitución por parte de Países Bajos de 119 artefactos del antiguo reino de Benín que fueron saqueados por el ejército británico a finales del siglo XIX. Este es el más reciente capítulo en la lucha de varios países africanos para recuperar parte de su patrimonio, a menudo guardado en colecciones de museos europeos o de Norteamérica desde la época colonial. El informe es de Maxime Pluvine. Una restitución histórica a más de 128 años de un saqueo colonial. Nigeria recibió 119 objetos del entonces Reino de Benín. Entregados por Países Bajos, las figuras que representan a animales, humanos o atuendos reales se exhibían hasta ahora en museos del país europeo. Ya era hora de que los trajéramos de vuelta, y eso es también lo que dice la política holandesa. Si está muy claro que los objetos son robados, sustraídos en situaciones de peligro, obviamente los devolveremos a su legítimo propietario. Conocidos como los bronces de Benín, estos artefactos se elaboraron entre los siglos XIII y XVIII y fueron saqueados a finales del siglo XIX por el ejército británico. En 1897, 9 oficiales británicos fueron asesinados durante una misión comercial al entonces Reino de Benín, que abarcaba la región sureña de la actual Nigeria.
La reacción de Londres fue feroz. Una campaña militar al mando de Sir Henry Rawson mató a varios miles de habitantes, incendió la capital y obligó a Ovon Ramwen Nogbaisi, el monarca de entonces, a exiliarse durante 6 meses. Los artefactos hoy restituidos pertenecían a la colección de su palacio real. Parte de los elementos que hacen tan grande a este país es esa diversidad. Y dentro de esa diversidad, ese elemento extra que nos empuja a la cima del tótem de ser una de las naciones más grandes de la Tierra, es lo que el Reino de Benín fue capaz de aportar a este país, en términos de su patrimonio y su expresión cultural. En los últimos años, museos de toda Europa y Norteamérica tratan de resolver disputas sobre la propiedad de objetos saqueados durante la época colonial. Por otra parte, el Museo Británico de Londres se ha negado a devolver parte de su famosa colección, alegando una ley aprobada en 1963 que le impide devolver sus tesoros. Y cerramos en Marruecos con el Festival de Gnawa y Músicas del Mundo, que celebró su edición número 26 en la antigua ciudad de Essaouira, un evento gratuito que tiene lugar en las calles y plazas de la Atlántica urbe y reúne artistas y maestros que mantienen viva la tradición musical en el espacio público. Celebrado desde 1998, el festival honra la música trans-Gnawa, patrimonio cultural de Marruecos, con raíces africanas ancestrales traídas por comunidades esclavizadas en el siglo XI, y además acoge un foro de derechos humanos que aborda temas clave desde una visión africana y de paso impulsa la economía local. Nuestra corresponsal Sofía Catalá estuvo allí y habló con algunos de los participantes. El festival lo que tiene es eso, es un evento familiar de reconexión con el continente, ¿sabes? Y con la cultura que se expandió por todas partes. Porque todo latino que venga aquí de pronto y que tenga la experiencia de compartir con músicos de aquí de Marruecos, va a sentir que ya sabe de qué están hablando esta gente. ¿Sabe? Como va a sentir que él es familiar, hasta cierto punto varios sonidos, varios ritmos, la manera de expresión, ¿sabe? La manera de interpretación de la música, los cantos, melodías incluso, va a sentir que son muy similares. Nosotros tenemos todo lo de África impregnado, somos el resultado de eso. La Gnawa me escogió y yo la escogí a ella. Es muy bello, yo soy de Essaouira y este lugar es la cuna de la Gnawa. Todos la escuchan y la aman. Hoy hay muchas chicas que quieren entrar a la escena Gnawa. Lo más importante es el respeto para que puedan aprender y esperamos que sean muchas. Hasta aquí este episodio de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.